Nunca más usarás el orégano solo para darle sabor y aroma a tus platos. Las comidas, principalmente las plantas y las especias, pueden y deben ser usadas como medicinas naturales. El orégano es mucho más que un condimento, porque en sus aceites posee poderosos antioxidantes que sanan tu cuerpo. De hecho, contiene 40 veces más antioxidantes que la manzana y 4 veces más que los arándanos. Y hoy voy a revelarte cómo utilizar esta planta para aprovechar al máximo sus virtudes. Hola a todos, soy el Dr. Beller y quédate hasta el final para ver cómo activar el poder medicinal del orégano, cómo es mejor consumirlo. También verás qué enfermedades ayuda a combatir, si es mejor usar sus hojas frescas o secas, cómo se prepara el té de orégano y cómo hacer el aceite de orégano casero. Pero también quiero contarte los riesgos y cuidados que debes tener. Entonces, ¿para qué sirve el orégano? Sus beneficios son para todo nuestro cuerpo porque tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Pero en especial tiene estas 4 impactantes virtudes. Las primeras, beneficios para la tos y la digestión. Consumir sus hojitas frescas o secas con los alimentos, pero mejor todavía en forma de té, ayuda a disminuir la tos y el catarro. Esto es una alternativa natural para cuando estamos engripados, resfriados y tenemos esa sensación de garganta irritada que nos causa esa tos seca, molesta o con secreción. Otras alternativas naturales con respaldo científico para aliviar la tos y la irritación en la garganta son el jengibre, el té de limón, la miel, una cucharada. Pero por otro lado, volviendo al orégano, también se realizaron estudios que mostraron ser capaz de aliviar las molestias digestivas, como esa sensación de hinchazón, acidez o que algo te cayó pesado. Para esto, puedes tomar una taza de té después de las comidas, sobre todo si te quedaste con esa sensación de mala digestión. El orégano tiene beneficios para prevenir o combatir el cáncer. Bueno, aquí los experimentos son muy alentadores. Mostraron que cuando se enfrentó el extracto de orégano a diferentes tipos de cáncer, tuvo la capacidad de disminuir su crecimiento o incluso provocarles la muerte. Muchos me dirán que estos son solo experimentos, pero yo les voy a responder 2 cosas. 1. Para mí esto es muy esperanzador. Ahora necesitamos que alguien ponga suficiente dinero para financiar estudios más grandes y llevar a cabo otros experimentos mayores. Y 2. Por más que aún esto no esté confirmado por grandes estudios, todo lo que podamos hacer en nuestra vida para disminuir el riesgo de padecer aquellas enfermedades que acortan nuestra vida, debemos intentarlo. El orégano se conoce hace mucho tiempo y tiene poquísimos efectos adversos, solamente hay que tener en cuenta algunos riesgos y cuidados que yo ya te voy a contar. Pero esta planta es uno de los ingredientes más fáciles de usar, barato, al alcance de todos y tiene muchísimos antioxidantes. El problema es que muchos de nosotros no lo sabemos usar, no estamos aprovechando al máximo sus virtudes. Y yo hoy, además de mostrarte su uso culinario, te voy a mostrar 4 formas medicinales de usar el orégano. Esto es muy parecido a lo que ocurre con la hoja de laurel. La mayoría lo deja al costado del plato, no lo consume y de esta forma se están perdiendo sus efectos curativos. Todo esto te lo explicamos con mucho más detalles en nuestro libro. Tercer beneficio, orégano para combatir infecciones. Sus principios activos tienen la capacidad de destruir virus y bacterias. Y por eso ya se están investigando sus propiedades antibióticas. El orégano ya ha mostrado ser capaz de destruir a por lo menos 20 tipos de bacterias. Entre ellas, algunas que infectan las heridas de nuestra piel o nos causan infección urinaria, neumonías. Otros estudios mostraron que gracias a las propiedades antiinflamatorias del orégano, es capaz de aliviar el dolor de contracturas musculares o articulaciones inflamadas. Si bien los estudios sobre esto todavía son pequeños y no existe una recomendación oficial, sus mayores beneficios se ven cuando se consume el té de orégano para aliviar la tos o la mala digestión. Entonces, ¿cuál es el veredicto? ¿El orégano es capaz de curar o ayudar con algunas enfermedades? Nosotros creemos en sus beneficios,
sobre todo cuando a esto vos le agregas otros alimentos antioxidantes, antiinflamatorios y otros hábitos saludables. Y aún más cuando se utilizan estas hierbas para reemplazar a otros productos dañinos para nuestro cuerpo. Por ejemplo, una de las preguntas que con mayor frecuencia nos hacen en nuestra práctica es ¿cómo hago para disminuir el consumo de sal? Porque el alimento es como que pierde un poco el sabor. Bueno, las hojitas de orégano, la pimienta negra, la cúrcuma, el polvo de mostaza, entre muchos otros, son excelentes alternativas naturales y muy sanas para darle un sabor muy intenso a tus platos y que al mismo tiempo tiene efectos medicinales y que han mostrado en diferentes estudios ser capaces de reducir el riesgo de las enfermedades que más matan a las personas, como el cáncer, los ataques cardíacos, los derrames cerebrales, claro, siempre asociado a otros hábitos y alimentos saludables. Ahora, ¿por qué el orégano tiene tantos beneficios? La clave está en sus aceites. Sus principios activos son principalmente el rimol, carbacrol y ácido rosmarínico. Estos nombres que quizás no te suenan a nada son químicos de las plantas que ayudan a reparar nuestro cuerpo. Actúan directamente en tus células combatiendo a los radicales libres. Mira esto, porque una animación explica más que 1000 palabras. Es una manzana oxidándose, y es eso lo que le pasa a nuestro cuerpo lentamente cuando los radicales libres dañan a nuestro ADN y nos oxidan. Y el problema es que cuando te das cuenta de esto porque tenés algún síntoma de inflamación crónica, de problemas renales, en el hígado o donde sea, en muchos casos es muy tarde. Y si bien, incluso en casos avanzados, hay mucho que los médicos podemos hacer para ayudar a las personas, lo ideal es siempre tratar de prevenir o, por lo menos, enlentecer la progresión de estas enfermedades crónicas. Los radicales libres aumentan en nuestro cuerpo por muchos motivos. Por ejemplo, cuando consumimos alimentos procesados llenos de sustancias tóxicas, o cuando consumimos un exceso de azúcar, cuando somos sedentarios y pasamos mucho tiempo sentados, cuando fumamos o incluso en el aire que respiramos cuando nos exponemos a la contaminación ambiental. Quedar debajo del sol de manera inadecuada también aumenta la cantidad de radicales libres. Incluso cuando estamos estresados, tenemos un mal día, dormimos mal, nuestro cuerpo se inflama. Y este es el problema. En exceso los radicales libres aceleran el envejecimiento de nuestro cuerpo, como les mostré en la manzana. Y esto está implicado directamente en la aparición de enfermedades como el cáncer, los ataques cardíacos e incluso la demencia. Ahora, la buena noticia es que el orégano ha sido comparado con diversos tipos de hierbas y ha demostrado ser una de las que más antioxidantes posee, incluso más que algunas frutas como los frutos rojos. Fíjate, hay una investigación muy interesante en donde se comparan pequeñas cantidades de oréganos contra pequeñas cantidades de arándano. En este estudio se demostró que el orégano tiene 4 veces más antioxidantes. No te estoy diciendo que comas la misma cantidad de oréganos que de arándanos, pero te estoy mostrando la importancia de darle más atención a esta hierba. Veamos ahora las formas de usar, cómo aprovechar sus virtudes medicinales. Bueno, sus hojas tanto frescas como secas las puedes utilizar en tus platos. Ahora, también se puede utilizar el té de orégano, el aceite casero y vamos a hablar también del aceite esencial. Una forma muy práctica y fácil de preparar el té es poner a hervir 250 mililitros de agua, le echas 5 o 6 hojitas de orégano seco o sus hojas frescas y machacadas, lo dejas hervir por 3 minutos, apagas el fuego y después lo dejas reposar por 5 minutos más. Luego, filtras sus hojas y puedes disfrutar del té. La dosis es 1 a 2 tazas de este té por día. Puedes usarlo sobre todo para aliviar los síntomas de tos, irritación en la garganta o para aliviar las molestias digestivas. Otra forma de utilizar el orégano es directamente en tus comidas. Puedes utilizar 5 a 6 hojitas secas o frescas y machacadas, la agregas al final de la cocción en los últimos 2-3 minutos o si no directamente en el plato cuando ya esté servido en la mesa. Si tienes las hojitas secas trituradas, puedes utilizar fácilmente una cucharadita de té 2 a 3 veces por día en tus alimentos. Veamos ahora cómo hacer el aceite de orégano casero. Para esto,
Puedes utilizar un aceite base, como el aceite de oliva extra virgen. ¿Se puede utilizar otro tipo de aceite? Claro que sí, aceite de almendras, aceite de coco, aceite de girasol. Nosotros recomendamos el aceite de oliva extra virgen por ser uno de los más saludables. Y la proporción es la siguiente: para cada 10 mililitros de aceite de oliva vas a utilizar 5 gramos de orégano. Puedes utilizar tanto orégano seco como sus hojas frescas y machacadas. Primero, tienes que llevar el aceite de oliva a fuego lento hasta que quede tibio. No hace falta que esté muy caliente. Enseguida, viertes el aceite tibio en un recipiente de vidrio oscuro y hermético, junto con las hojitas de orégano, y lo cierras muy bien. Esto lo guardas en un lugar oscuro y fresco por 3 a 4 semanas, asegurándote de mezclarlo 2 o 3 veces por día para que todos sus principios activos se puedan incorporar en el aceite. Y listo, ya tienes aceite casero de orégano para utilizarlo junto a tus ensaladas o para hacer masajes. Asegúrate solamente que antes de utilizarlo, filtra las hojas para que quede solamente la parte líquida del aceite, aprovechando para apretar con una cuchara las hojitas para que se terminen de extraer todos sus principios activos. Intenta utilizar este aceite antes de que pase 30 días. La dosis puede ser una cucharadita de té 2 a 3 veces por día en tus comidas. Ahora, vale aclarar que este aceite casero no es lo mismo que el aceite esencial que vas a comprar en las tiendas de dietéticas o suplementos. Y para eso, déjame contarte los riesgos y efectos secundarios del orégano. En general, cuando se lo consume de la forma que te conté en el video y en esas dosis, no genera grandes molestias. Lo que te recomiendo es que lo evites si eres alérgico principalmente a la menta, la albahaca o la lavanda, ya que puede existir algún tipo de reacción cruzada con el orégano. Y siempre que cualquier sustancia o producto, por más natural que sea, te genera algún síntoma, o si tienes alguna enfermedad crónica o cualquier problema de salud, consultes con tu médico y tu nutricionista. Ahora, cuidado con el aceite esencial, no lo consumas. No es lo mismo que el aceite casero que te mostré anteriormente. El aceite esencial es mucho más concentrado, es aquel que compras en las tiendas de dietéticas que viene con un cuentagotas. Este no debe ser ingerido. Se lo prepara a partir de muchas hojas y también de sus tallitos y después pasa por un proceso de destilación al vapor. Por eso es mucho más concentrado y puede provocar náuseas, diarreas, molestias gastrointestinales muy importantes, incluso interferir con algunos medicamentos que puedas estar usando. Principalmente si estás tomando medicamentos para afinar tu sangre, anticoagulantes. Este aceite esencial se utiliza más para hacer masajes en la piel, pero nunca de forma pura porque puede causar reacciones. Si deseas utilizarlo, te recomiendo que lo diluyas en algún otro tipo de aceite, por ejemplo, aceite de oliva extra virgen, y de esa forma lo apliques. Pero si te causa cualquier tipo de reacción en la piel, evítalo. La mejor forma de consumir cualquier producto es siempre en su forma natural. Lo que más nosotros te recomendamos es consumir sus hojitas secas o frescas junto con tus comidas, utilizar el aceite como te lo mostramos o en forma de té. Bueno, en este momento te quiero pedir algo muy importante para nosotros. Compartí este video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Déjanos tu comentario, esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo.